Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 383. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues aquí Aquí, estamos, un programa más. Y antes de que se me pase, pues como siempre recordaros que en aprenderfotografía.online tenéis los cursos de fotografía que hemos preparado para todos vosotros para que aprendáis fotografía a vuestro ritmo. Son un montón de cursos, un montón de horas de fotografía, 90, 100 horas de fotografía, para que aprendáis a vuestro ritmo. Con una suscripción tipo Netflix, con 10 euros al mes, podéis ver los cursos las veces que queráis. Las lecciones, los cursos y todos. A la vez lo tenéis complicado, pero bueno. A la vez sí, complicado. Ten en cuenta que son lecciones densas, que pueden ser 15, 20 minutos de lección, algunas de 25, pero que cada una de las frases, digamos, estoy quizá exagerando un poquito, pero cada una de las frases tiene su contenido. Hay unos cursos que son bastante más densos que otros. Pero bueno, que lo tengan en cuenta, que no es me veo un curso y en 3 horas soy fotógrafo. No, las cosas llevan su proceso y tienes que interiorizar muchas cosas. A ver, hay una cosa que quería comentar, que porque nos han pedido varias veces. Perdón. Y es una cosa que nosotros en su día planteamos, que es crear caminos para hacer los cursos con un cierto orden. Uh-huh. ¿Vale? A ver, esto va un poco jugando con el sentido común. Lo que es lógico es que nadie empiece por el de retrato si no ha pasado por el de fotografía básico. Esto es así. La mayoría de cursos son más de iniciación, salvo unos cuantos cursos que hay más intermedios, pero avanzados, salvo los de retoque, poco más. No son muy avanzados, así que el orden no afecta tanto. Lo importante es sentar las bases. Entonces, sí, yo lo que le diría a todo el mundo es que empiece por los básicos, aunque crea que lo sabe. Aunque crea que lo sabe, que empiece por los básicos. Que además están claros, porque es el de fotografía básico, teórico y práctico. Porque igual hay algún concepto que desconoce y que luego puede hacer que se pierda en otros cursos que también son básicos. Con la ley inversa nadie se va a perder, porque lo repito demasiadas veces. Pero bueno, es un concepto que cuesta de coger. Hay gente que le cuesta, hay gente que no. O el tema, o por ejemplo, el tema del enfoque y el reencuadre, pues hay gente que le cuesta, gente que no. Hay gente que lo interioriza de una forma muy rápida. Pero bueno, esto es como todo, ¿eh? Al final, práctica. Esto es como todo. Es una cuestión práctica de practicar lo máximo. Muy bien, pues nada, recordaros que estáis ahí invitados a pasaros como mínimo por los cursos. Tenéis además fotoconsejos en la web, o sea que tenéis cosas también, contenidos gratuitos como este podcast. Y bueno, y hoy tenemos un tema interesante que siempre hemos tratado un montón de veces, la fotografía de retrato, porque al final eres retratista y... O sea, digamos que además a mí, cuando me preguntan eso, si soy fotógrafo, no, yo soy retratista. Pero hoy lo queríamos enfocar de una manera distinta, que es darle unas claves o dar unos consejos para no cometer errores. Sí. ¿Vale? No cómo tienes que hacer tus fotos, sino, por favor, obvia esto o no hagas esto. No hagas esto. Es más, o sea, el mensaje va a ser: no hagas una serie de cosas y verás que los resultados los notarás enseguida. O sea, no cometas los errores clásicos, los que casi comete todo el mundo. Vamos a empezar quizá por el más importante, que es la luz. Debes cuidar la luz con la que haces el retrato. Así que olvida poner a la persona mirando hacia el sol. Olvídate de eso. No lo hagas porque te va a cerrar los ojos. Para empezar, no lo hagas porque además en las zonas de sombra habrá demasiado contraste. Procura jugar con luces ligeramente laterales. Ese sería el primer punto. Porque entonces la persona te puede mirar directamente a cámara. Y si necesitas el fondo con la que lo estás poniendo, olvídate de hacerlo a esa hora, ¿no? Porque es que al final es imposible, a ver, ¿no? Si quieres hacer retratos... Es que claro, lo queremos todo. Queremos el contra, queremos el edificio y queremos a la persona. Pues guay. Pues no, porque normalmente en un retrato sería el segundo consejo. ¿Qué no deberías hacer? Deberías olvidarte del fondo. O sea, no pienses en el fondo. Hay dos formas de no pensar en el fondo. Una es cerrar el encuadre para que no tenga espacio. Y en retrato ese ya sería un consejo, el decir, oye, cierra el encuadre, no te preocupes. Si solo coges de los ojos a la boca, es perfecto, es un primerísimo plano y es ideal.
sobre todo para transmitir una sensación de carácter, de que a esa persona le pasa algo. O te va a explicar una historia. Todavía no te la está explicando, ¿vale? O sea que si lo enfocamos como errores, no abras demasiado el encuadre. No abras demasiado el encuadre en un retrato, sería vital. Intenta jugar con el encuadre más corto posible, salvo que quieras transmitir un mensaje de entorno. Ya está. O sea, de verdad, esto quizás sería lo mejor. Si vas a transmitir un mensaje de entorno, no centres a la persona. No centres el retrato. Jamás. Y ese es un error típico. Poner a la persona en el centro, en un encuadre horizontal, Sí. cuando lo que queremos mostrar es que está en plena ciudad. No, porque estamos dividiendo la calle que hay detrás en dos partes, la que hay en el lado derecho de la persona y la que hay en el lado izquierdo. Y como en uno de los dos lados pase algo, pase en Barcelona, por ejemplo, un taxi que tiene las puertas amarillas, Sí. ya está, ya la hemos liado. Claro. Eso es un centro de atención que se nos ha ido. Entonces, es mucho más fácil controlar cuando hagas ese tipo de fotos, poner a la persona a un lado, o al lado derecho o al lado izquierdo, sin llegar a romper la persona por el encuadre ni en el lado derecho ni en el lado izquierdo, sino ligeramente desplazada hacia un lado o hacia otro. Es más fácil controlar el entorno así. Por ejemplo, una persona sentada en un banco con una bicicleta apoyada sobre el banco. Y quiero dar esa sensación de que es un ciclista descansando. Si centro en la persona, en el lado contrario donde está la bicicleta solo hay banco, que no me dice absolutamente nada. Y es un error clásico. O sea, no centres a la persona si quieres mostrar el entorno. Ponla a un lado y podrás mostrar un entorno con una cierta dirección de la mirada. Porque, claro, pero pasa lo contrario cuando queremos hacer un retrato de alguien en su entorno de trabajo, por ejemplo. Ahí igual. tienes, pero Imagínate claro, que tienes tienes dejarle su una espacio. persona que, salvo que tenga algo justo delante, por ejemplo, una máquina de coser, ahí es en el único caso en el que tendrás la persona, que es el motivo, y lo que está haciendo justo delante, una persona comiendo. Hombre, hacerle fotos a una persona comiendo es un poco feote, ¿no? Sobre todo si está masticando. ¿Vale? Pero tú ahora imagínate que es una persona que toca el violín. El instrumento está a un lado. Si yo la centro, aquí hay aire. En el lado contrario, donde está el violín, hay aire. No aporta nada. Puedo cortar por aquí. Puedo cortar justo a la persona y que se vea el violín entero. Sí. Pues evita ese tipo de problemas. Evita centrar. Si tú te planteas no centrar nunca un retrato, acertarás la mayoría de veces. La mayoría de veces acertarás. Salvo que sea un primerísimo plano o un primer plano. Claro. Es de cabeza y nada. Y ya está. ¿Vale? Luego, otro consejo. Asegúrate dónde cortas un retrato. Casi es tan importante lo que metes como lo que cortas. O sea, no abras plano, por ejemplo, hasta el codo de una persona estática. Porque tienden a parecer que ese corte es casi mutilación. ¿Vale? Quédate con los planos tradicionales. Un plano de busto es a la altura del pecho. Y ahí nunca cogerás el codo. Nunca. El plano medio ya es por debajo del codo. Imagínate. O sea, entra en esas historias. Céntrate en esos motivos. No cometas el error de intentar coger demasiado y hagas un corte forzado. O sea, evita las amputaciones, por decirlo de alguna forma. Se dice en Dedos, un montón de sitios. Sí. cosas así, Sí. ¿vale? Es la manera de decirlo, sí. Sí. Luego, olvídate un poco. Bueno, vamos a volver al tema de la luz. Intenta nunca sobrepasar un ratio 1:2 en la iluminación de un retrato. Quiere decir que no haya más de 2 pasos de diferencia, más de un paso, de hecho. Que no haya más del doble de luz. De un lado a otro. Exacto. Si, por ejemplo, pones a una persona con una luz muy lateral, tendrás 2 pasos. Es un ratio 1:4. O sea, ¿qué te va a pasar? Que si expones a luces, la zona de sombras está muy subexpuesta. Y entonces se verá muy oscuro. Pero como hay luz, se verá extraño. Es mucho mejor que hagas que la persona a quien quieres retratar
se ilumine parcialmente, o sea, solo gires la cara un poco y que la zona de luz sea, si tú lo que quieres es transmitir una situación muy intensa, como muy dura, juega con la sombra, no con la luz. O sea, pon la zona iluminada que no sea la parte frontal del retrato. Utiliza un plano cerrado sobre la luz. O sea, deja el espacio que le da la luz como más pequeño y verás que ganas mucho en intensidad. Y seguramente no te molestará tanto el fondo. Porque si lo haces al revés y coges el lado donde da más luz, el efecto es totalmente contrario. Pero el fondo debe estar iluminado. O sea, cuando tú hagas un retrato, piensa en el fondo solo en concepto de luz. Si al fondo llega la misma luz que a tu persona, utiliza el lado de luz. Si no, vete a la sombra. Utiliza el lado de sombra. O sea, si el fondo es oscuro, que tu retrato sea oscuro, aunque esté sobreexpuesto el lado de luz. Pero que sea un ángulo pequeño. O sea, no busques siempre los planos frontales. No cometas el error de siempre que hacemos un retrato, intentamos que la persona mire a cámara directamente, sino que puede estar de reojo, puede estar de lado. Y podemos jugar solo con la expresión de medio lado, que es mucho más intensa que una mirada frontal, salvo que sea muy agresiva. Así que evita... o sea, cuando pienses en el retrato, piensa en el fondo solo en conceptos de luz. Si la luz es como yo te estoy diciendo, nunca distrae el fondo. Luego, esté desenfocado o no esté desenfocado, si has jugado con la luz, no se va a notar. Os pongo un ejemplo. Alguien que está paseando por la calle y le hacéis una foto. La persona tiene la misma cantidad de luz que el fondo, porque está en sombra, ¿vale? Y la gente que hay detrás también está en sombra. Los dos reciben la misma luz. Ahí solo te queda una opción. Jugar con profundidad de campo lo más estrecha posible. Abre el diafragma y sube la obturación lo que haga falta para desenfocar todo lo que puedas el fondo. Porque si no, despistará. Pero si la persona está en sombra y el fondo es luz, olvídate. Da igual que lo desenfoques. Porque va a estar tan alto de luz que no va a despistar. Ese es lo que quería decir. Sí, o sea, intenta no cometer el error de siempre hacer los retratos igual, o siempre buscar el desenfoque, o siempre buscar... No, puedes jugar con la luz para evitar tener que desenfocar. Claro. Cuando, por ejemplo, pongas, volviendo a tener gente, pues, un retrato en contexto, juega, por ejemplo, con el espacio negativo. Deja aire en un lado, mucho aire. ¿Vale? Por ejemplo, volvemos al ejemplo del de la bicicleta. La persona sentada con la bicicleta. Pues ahora imagínate que esa persona se ha caído, está la bicicleta tumbada en el suelo y se está mirando una herida. Déjale espacio, déjale aire. Hacia el lado de la bicicleta y un poco más. La sensación será más dramática. Y ahí tienes dos opciones. Más dramática porque se ha caído, está solo. Si hay gente ayudando, ya no tiene eso. Sí, claro. Pero luego haz lo siguiente. O sea, nunca te quedes con el primer retrato que te venga a la cabeza. Luego haz lo siguiente. Haz lo mismo, pero con un plano muy corto y que se vea ligeramente la bicicleta. Pero debe verse. Si no, es alguien mirando una herida. Sí, no se entiende. O sea, el mensaje es importante. Ahí la composición es lo que más nos va a afectar. Siguiente error que todo el mundo comete. Dejar demasiado aire por encima de los ojos en un encuadre. O sea, intentar centrar los ojos en el encuadre. Eso es un error. No lo hagáis nunca. Mucho aire en una foto por encima la hace anodina. Pierde todo el centro de interés, que son los ojos. ¿Vale? Intentar jugar siempre en un retrato con los ojos dentro del primer tercio. O como máximo en la línea del tercio, que es donde están los puntos fuertes. ¿Vale? Como si fuera un paisaje. Todo el mundo nos explica la regla de los tercios. Pues si el suelo es muy significativo y el cielo no, 2 tercios al suelo, 1 tercio al cielo. Si el cielo está lleno de nubes y es más significativo que el suelo, 2 tercios al cielo, 1 tercio al suelo. Esto nos lo dicen para los paisajes, es un poco genérico, pero es así. Bueno, pues hacer lo mismo en el retrato. ¿Cuál es el problema? Que los ojos siempre son más significativos, los ojos y lo que hay debajo, que lo que hay por encima de los ojos. Así que olvídalo. Si cortas pelo, cortas pelo. ¿Esto por qué es? ¿Porque el cerebro está acostumbrado a mirar y luego repasar el cuerpo entero? Bueno, no, el cerebro cuando mira los ojos ignora el pelo.
Lo vemos, no lo vemos. Nuestro centro de atención no está. Vale. Intenta fijarte. Yo porque no tengo pelo, ¿eh? Pero mira mi mano, pongo la mano encima de la cabeza. No, si no te fijas... Mírame los ojos. Sí, es que no la ves. Pasas de la mano. Y mira qué ridículo estar con la mano encima de la cabeza. Nuestro cerebro va a buscar el contacto visual, va a buscar los ojos. Así que los ojos deben tener un centro de protagonismo, no el centro de la imagen. Entonces, ponerlos en el primer tercio le da más peso a los ojos. Así que no cometas el error de querer coger siempre el pelo en un retrato, porque no tiene sentido. Si intentas ubicar en el primer tercio los ojos, o como máximo en el punto fuerte, que es la correspondencia de los tercios, te darás cuenta de que lo que primero vas a cortar es el pelo. Seguro. Claro. En un plano corto, segurísimo. Yo lo había oído en revistas de moda y todo eso. Hay mucha gente que cortaba directamente la parte de arriba de las, las cabezas y eso. Y si ves mis fotos te darás cuenta que corto muchas veces. En un plano de busto ya no me hace falta cortar el pelo. Claro, pero en un plano corto siempre. Así que evitar eso. El aire por encima de la cabeza lo único que hace es... lo único que transmite es el que ha hecho la foto no sabe encuadrar. Es lo que transmite. Ha cogido el punto de enfoque central, ha enfocado en el ojo y se ha olvidado. Y hacerlo al hacer la foto. Porque os estáis perdiendo un mundo de posibilidades a nivel compositivo si lo hacéis después. Que es que igual, cuando reencuadráis luego en postproceso, hay cosas que las ves solo parcialmente y las podrías ver enteras. Claro. ¿Vale? Así que olvidaros, luego haremos un repaso de puntos, pero olvidaros de estas cosas. Más cosas. Intentar siempre que trabajéis con profundidades de campo cortas, por ejemplo, aperturas muy abiertas, trabajéis a 2.8 o incluso a menos, con focales medias, o sea, por encima de 50, 85, un 100, que es más habitual para retrato. Olvidaros de forzar a la persona a que mire directamente a la cámara. O sea, es mucho mejor que lo haga ligeramente inclinado. Por dos motivos. Una, porque si estamos muy cerca, es fácil que hagamos la cara más redonda de lo que es. Por perspectiva. Entonces, eso ya sería un error, sería un problema. Nos acercamos demasiado, incluso si nos acercamos, nosotros visualmente nos damos cuenta de que las caras tienen más forma de pan. Sí. Y luego, porque es muy difícil, con aperturas muy amplias y focales medio largas, tener los dos ojos enfocados. Y si la persona está totalmente recta, deberían estar los dos ojos enfocados. Sí, pero yo sé lo que cuesta. Y eso ya es más difícil. Si tenéis dudas sobre qué profundidad de campo tenéis, lo más fácil es cerrar un pelín. Y entonces seguro que estarán. Pero si lo que queréis realmente es que se note, enfocar el que está más cerca. Entonces una postura ligeramente lateral nos va a favorecer que no tengamos que pensar tanto. Si van a entrar, no van a entrar. Yo, por ejemplo, en el retrato a mí me gusta utilizar mucho aperturas muy amplias. Entonces, si tienes muy claro cuál es la desviación que tiene la cara, aunque aparentemente esté recta, puedes ubicar el punto para que los dos estén. Pero cuesta más, requiere más práctica. Así que no dispares por disparar, piensa un segundo. Esto sería el siguiente. No cometas el error de disparar por disparar, porque es un retrato. Sino piensa un segundo qué va a estar en foco y qué no va a estar en foco. Yo añadiría, si disparas dos fotos y no ha parpadeado la persona, te va a salir la misma foto. Porque esa manía que tenemos muchos de estar disparando. Oye, luego, cambia algo. La foto no te va a funcionar. No, si no te luego, antes. Otro consejo. Claro, piensa en lo no que estás hagas, haciendo. Era este. Sí. Es no dispares de más. Sí, es que es Cuando absurdo. empezamos a disparar mucho a una persona, porque le queremos hacer un retrato, al final se agobia. Porque él se está dando cuenta de que está poniendo la misma cara. Y entonces está como, ¿pero ese tío qué hace? ¿No? Y se puede poner incluso hasta nerviosa la persona. Intenta gestionar más antes de disparar. Harás menos fotos y serán mejores. Sí, seguro. O sea, no te precipites. Sería no hagas lo que hace todo el mundo, que es ¡oh! ¡Pum! Foto. No.
Esto que decían las madres cuando sacaban la cámara y que siempre nos hacían fotos despistados, es que despistado quedan mejor. No, es que no quieres invertir ni un segundo en decirme cómo quieres la foto. Claro. ¿Vale? Precisamente el otro día hablaban de este tema en Telegram también. Realmente tú puedes hacer que una foto impacte sea como sea la persona. No importa si es guapa, fea, no importa muy poco. Lo que realmente importa es cómo juegas con todas estas cosas que estoy diciendo para que el retrato impacte. No hablamos de fotografía de moda, ¿eh? Que nadie no. empiece a decir, pero con una buena modelo sí, pero es que estamos hablando de retrato. Hablamos de retrato en general. A mí me gusta mucho más hacer retratos a gente de la calle o a gente normal, por decirlo de alguna forma, que a modelos. Lo disfruto más, pero precisamente porque me exijo más. Así que el primer concepto que os he transmitido es busca la luz. Esa luz que te va a ayudar. No te compliques mucho. ¿Qué más? No te la juegues con la obturación, que es un error que todo el mundo se obsesiona con el tema de la apertura por la profundidad de campo y se olvida de la obturación. No hagas retratos por debajo de 1,125. Nunca. Sí, no te la juegues. Aunque estés sentado y quieto, no te la juegues. Sí, eso es cagarla además fácilmente. Es muy fácil equivocarse. Es que tú no ves en la pantalla si realmente está trepidada, movida, llámalo como quieras. Cuesta mucho verlo. Cuesta mucho ¿vale? verlo. Entonces, asegúrate de que vas un poco por encima hasta que no tengas mucha práctica. Vas un poco por encima. Y si ir por encima te obliga a abrir más, pues es lo que hay. Es mejor que subas un paso de ISO que te la juegues con la obturación. O sea, es mejor disparar a ISO 200 o incluso a ISO 400 que disparar por debajo de 1,125. Sí. Olvidaros de... No cometáis el error de que se suele asociar la obturación a la focal. No. Es un error. La obturación hay que adecuarla al movimiento de la persona. Y una persona respirando ya se mueve a 1,30. Solo por el hecho de que respire. Claro. Pero si parpadea, el parpadeo es más rápido. O sea, no os la juguéis con la obturación. Mejor tener una obturación. O no dependáis del estabilizador. El estabilizador os va a ayudar a mantener un enfoque con una focal larga. Pero no, si se mueve, se va a mover. Sí, sí. ¿Vale? O sea, no os va a solucionar ese problema. Os va a ayudar a enfocar mejor. No dejéis, otro consejo sería, no dejéis que la cámara enfoque. Enfocar vosotros. O sea, no pongáis el enfoque en automático. Porque va a enfocar la punta de la nariz, que es lo que está más cerca. O los agujeros de la nariz que tienen contraste. O la boca. Si se va al ojo va a ser chiripa, no, va a ser de puñetera casualidad. Si hacéis un retrato de plano muy corto, no juguéis demasiado con la profundidad de campo. O sea, no uséis una apertura muy abierta. Porque si la punta de la nariz queda absolutamente desenfocada, queda raro. Rarísimo, sí. Queda muy raro, queda muy extraño, ¿vale? Cuando hablaba de la luz, ¿vale? Si tenemos personas que tienen una piel muy fina, muy suave, podemos usar sin ningún problema una luz lateral. Si tenemos personas con muchas arrugas, no los pongáis nunca en luz lateral. Eso es un error. Esta es más fácil, esta luz, porque es más fácil. Porque la persona te puede mirar, porque no cierra los ojos, este tipo de cosas. Sí, pero se va. Pero se ven todas las arrugas 3 veces más. Yo me acuerdo de haberle hecho fotos a una amiga que tenía una pequeña arruga en medio de la nariz. Hostia. Con luz lateral parece un culo. Uf, horrible. Sí, pobrecilla. Y una persona guapa, que tiene aquí mi madre tiene una pequeña hendidura aquí. Una pequeña hendidura y queda horrible. Le haces una foto lateral y parece un culo en la punta de la nariz. Es horrible, macho. Y te das cuenta después de la sesión. Pocas veces puedes arreglarlo antes porque, bueno, no te das cuenta porque no sabes suficiente de luz y ya está. Pues si la pones frontal se acabó el problema. Utiliza otra cosa. Evita pensar en el concepto de las focales de retrato, como he dicho antes, 85, que es muy clásico. A ver, ¿por qué son estas focales? Estas focales son porque la distancia a la que vamos a hacer una foto de retrato es lo suficientemente lejana como para no deformar la escena, ¿vale? Pero si queréis hacer retratos
con más carácter en ese sentido, o sea, más desenfoque en el fondo, tirar de focales por encima de 100. Sí, No os cortéis, hasta 200 o más si queréis. Entonces os daréis cuenta que jugaréis con un factor extra que es el desenfoque. Mucho más acusado que una apertura muy amplia. O sea, el consejo es no cometáis el error de quedaros estancados en una focal de 85. No, porque, probad otras cosas. Porque en una foto donde el entorno es importante, pues igual con un 50 tengo de sobras. Y ya está. Pero si yo lo que quiero es abstraer el fondo, pues necesito más focal que un 85. ¿Vale? Muy bien, Pera, pues si tienes algo más, si no lo íbamos a dejar aquí. Sí, tienes muchísimo más. Por eso... Hay muchas cosas que deberíais vigilar a la hora de hacer... Yo creo que el enfoque es no cometas el error en lugar de te voy a dar consejos para lo que tienes que hacer. Pues por lo menos que nos demos cuenta, oye, que lo que estás haciendo es un error. O sea, que date cuenta y rectifica. Vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, para hacer buenos retratos es importante el contraste de la escena. Así que evita que haya más de un paso de diferencia entre luz y sombras. ¿Vale? Eso es sencillo. Luces a 45 en vez de luces totalmente laterales. Fácil. O contraluces. Evita los contraluces en la medida de lo posible. Por varios motivos. El primero, porque te va a costar más enfocar. Y el segundo, porque el contraste es tan alto que vas a reventar mucho el fondo y entonces va a perder interés. Que puede ser importante, puede ser necesario en alguna situación. Eso sería eso. Evita contrastes excesivos hasta que domines la técnica del retrato. Luego jugarás más. Luego jugarás con 2-3 pasos y no te importará. Fíjate en el fondo. No cometas el error de no hacerlo. O sea, el fondo es importante, así que como sea el fondo, si tiene más luz o menos luz, te va a ayudar a componer. Si tiene más luz, no hay problema casi nunca. Porque lo vamos a reventar un poco y si hay algún detalle que pueda llamar la atención, va a desaparecer con facilidad. Pero si tiene la misma, vigila lo que hay en el fondo. Por favor. Si hay la misma luz, vigila porque puede despistar y puede romper una buena foto. Si el fondo te afecta, o sea, te destruye el mensaje o despista, usa la profundidad de campo. Solo en ese caso. Solo si despista. Si no despista, no. Si hay una casa detrás y no hay nada más, no hace falta que la desenfoques. Porque el desenfoque genera efecto de distancia. Entonces lo que estamos haciendo es que la persona la distanciamos del fondo. Igual está pasando por al lado de la casa y va a ser imposible desenfocar eso. ¿Vale? O porque me interesa que se vea la casa. No despista, aporta a la escena. Así que juguemos y evitemos el error de tratar la profundidad de campo siempre como la única opción para que el fondo no afecte. O sea, solo utilizar la profundidad de campo si hay algo en el fondo que molesta o que despista, más que molesta que despista. Es que he dicho unas cuantas. Has dicho unas cuantas, o sea que yo me quedaría con esas, el resto va a estar escritas en el post. Sobre esto. Sí. No os preocupéis que vamos a hacer un pequeño guión y eso, y lo vais a tener en las notas del programa, de este programa, resumidas, o sea que... Esto pasa por no llevar escrito yo el guión primero. Ya veréis cuando... Podría repasar los puntos y... Ya te he enseñado una cosa antes fuera de micro que lo tengo que usar, que así no estaré con el ordenador, con tal, me prepararé de otra manera, ya veréis. Genial. Pero bueno, será en otros así programas. Me podrás enseñar. Espero que la semana que viene. Sí. Así que nada, muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, por estar ahí. Echadle un vistazo a aprenderfotografía.online, donde tenemos nuestros cursos. Muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.